Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. San José María nos decía en cierta ocasión, en tal día de San José: a lo largo de la vida mía, hijos queridísimos, he procurado siempre verter en vuestra alma lo que Dios me iba dando. Comenzamos nuestro rato de oración con este convencimiento claro, que siempre hemos de acudir a las fuentes de la gracia, que evidentemente en nuestro caso son las fuentes que nos vienen de nuestro fundador, de San José María. Y es algo que nos da una gran seguridad, el volver siempre a esa fuente. Y añadía: en el espíritu del Opus Dei no hay nada que no sea santo, porque no es invención humana, sino obra de la sabiduría divina. Y este convencimiento nos lleva a dar muchas gracias a Dios, porque no estamos haciendo algo bueno. Estoy parafraseando otra frase de San José María. No es que estemos haciendo algo bueno, no es que estemos siguiendo una idea, ni una imagen bonita y atractiva. Es más, no estamos siguiendo solamente a una persona, que puede ser pues un santo fundador, como es nuestro Padre. Santo porque lo ha declarado la Iglesia, además con una opción dogmática, es decir, no dogmática, quiero decir, de fe, de una sentencia por parte del magisterio de la Iglesia, del Papa, sino porque además ese espíritu que él ha vivido viene de Dios. Entre los bienes que el Señor ha querido darme está la devoción a la Trinidad de la Tierra, Jesús, María y José. Comprendo bien la unidad y el cariño de esta sagrada familia. Eran tres corazones, pero un solo amor. Cuando veo la puerta de este sagrario, de este oratorio, siempre recuerdo estas palabras de nuestro Padre, porque está ahí la Trinidad de la Tierra, como le llamaba él: Jesús, María y José. Y esa unidad, el cariño de esta sagrada familia, la unidad y el cariño. Por eso, Señor, te damos gracias de nuevo, y queremos también nosotros seguir estos pasos de San José María, acudiendo a la Trinidad de la Tierra, acudiendo a Jesús, por supuesto, acudimos a nuestro Señor, que está con nosotros aquí en el sagrario, pero acudimos también a la Virgen y a José, a San José. Y en la fiesta grande de San José, al meditar en la figura de este santo patriarca, nos pasmamos una vez más al considerar las virtudes de este hombre justo, a quien Dios eligió desde la eternidad como cabeza del hogar de Nazaret. Y así, como cabeza del hogar de Nazaret, también protector de la familia de su hijo. Y en este caso continúa esa familia de su hijo en la Iglesia. El Papa Pío IX, allá por el siglo XIX, fue quien proclamó a San José como patrono de la Iglesia Universal en 1870.
tuvo un sueño que lo marcó profundamente. Un sueño al estilo del que ya tuvo San José también, bueno, tuvo varios sueños. En ese sueño vio a la iglesia como un barco en medio de una tormenta a punto de hundirse. De repente apareció San José sosteniendo a la iglesia en sus manos y protegiéndola de los ataques. Poco tiempo después, el Papa tomó la decisión de confiar la iglesia a San José, proclamándolo su patrono oficial. Y desde entonces muchos papas han promovido su devoción y lo han reconocido como un defensor de la fe en tiempos difíciles. Porque en esa época, 1870, el final del siglo XIX, la Iglesia enfrentaba grandes dificultades, especialmente en Europa, con gobiernos que intentaban restringir pues la Iglesia, y con la proclamación de San José como protector fue vista como un escudo espiritual contra esas amenazas que se enfrentaba. Y por eso también San José sigue siendo el defensor de la Iglesia. Así como la Virgen es abogada nuestra, el defensor, el protector de la Iglesia es especialmente en tiempos de crisis y persecución, como estamos viviendo ahora. Otro santo papa, Juan Pablo II, en la Redentoris Justus dice: desde los primeros siglos, los padres de la Iglesia, inspirándose en el Evangelio, han subrayado que San José, al igual que cuidó amorosamente a María y se dedicó con gozoso empeño a la educación de Jesucristo, también custodia y protege su cuerpo místico, la Iglesia, de la que la Virgen Santa es figura y modelo. Pues seguimos acudiendo. Nuestro Padre rezaba esa oración tan bonita, San José, nuestro Padre. Vamos, hay una estampa por ahí de ese cuadro de San José que pintó Caballero, que está allí en Roma. San José, nuestro Padre y Señor, bendice a todos los hijos de la Santa Iglesia de Dios. Pues San José, nuestro Padre y Señor, le pedimos ahora también que bendiga a todos los hijos y que custodie, que proteja, que siga siendo ese defensor de la Iglesia, especialmente en tiempos de crisis y persecución. Y los datos que salen recientemente hablan de esas persecuciones. Si otro día te hablaba del nuncio en Sudán y en Mozambique, bueno, pues en el norte de Nigeria, en tantos otros sitios. India, Pakistán. Ahora el otro día con don Carlos Agullo contaba cómo en la India quieren echar a todos los cristianos y musulmanes de la India, porque ellos dijeron, bueno, pues ya hubo una partición India-Pakistán, pues ahora que se siga manteniendo esa partición. Los musulmanes todos a Pakistán y los católicos cristianos fuera, porque ellos consideran que es un país totalmente, pues, para una sola religión. Anoche, cuando ya estaba acostado, decía nuestro padre, un 19 de marzo, invoqué muchas veces a San José, muchas, preparando la fiesta de hoy. Con gran caridad entendía que realmente formamos parte de su familia. Y luego, porque formamos una familia de la que San José ha querido ser cabeza. Por eso le llamamos desde el principio de la obra nuestro Padre y Señor. Pues acudimos también a San José, nuestro Padre y Señor, para que siga siendo cabeza de esta familia que es la obra. Para que nos siga protegiendo, para que nos siga ayudando, para que nos enseñe también pues a vivir esa vida interior
Porque nosotros, en medio del mundo, en las circunstancias ordinarias de cada día, bastante ajetreadas, bastante movidas, necesitamos vivir ese espíritu contemplativo, esa vida interior, esa vida de trato con Dios en el centro de nuestra alma en gracia, que eso es la vida interior. Y por eso San José, que estuvo siempre callado, porque no aparece para nada sus palabras en las Sagradas Escrituras, evidentemente no estaría callado. Ya, por ejemplo, en la boda, en el matrimonio con la Virgen, tendría que hablar, claro, evidentemente en tantas cosas. Pero no aparecen ninguna palabras suyas en el Evangelio. Pues que nos enseñe también a guardar ese silencio exterior para meternos en lo interior. Le pedimos por nuestra familia de la obra, para que sigamos de verdad siendo personas que viven vida de oración, vida contemplativa en medio del mundo. Y enseñamos a los demás a hacer oración. Clave. Siempre recuerdo las palabras que tampoco has olvidado. Si no hacéis de los muchachos chicos de oración, almas de oración, habéis perdido el tiempo. Pues. No faltan en nuestra vida y en la historia de la obra y la historia de la Iglesia procesión de San José. Le pregunté a ChatGPT por anécdotas y me dijo, en los años 30 San José María Escrivá sufría una gran preocupación. No tenía recursos suficientes para sostener la incipiente labor del Opus Dei. Un día, mientras caminaba por Madrid, pasó frente a una iglesia dedicada a San José y entró a rezarle con fervor. Se dice que con su carácter directo y confiado, esto dice ChatGPT, le pidió con gran insistencia ayuda material y espiritual. En un momento de profunda oración sintió en su interior como si San José le dijera, pero si hasta ahora no te he fallado, ¿por qué dudas? San José María se sintió como si hubiera recibido una bofetada espiritual y comprendió que debía confiar más en la providencia de Dios y la intercesión de San José. Salió del templo con una paz profunda y poco tiempo después recibió los medios necesarios para continuar con la labor del Opus Dei. Y entonces le pregunté a ChatGPT, ¿de dónde lo sacas? Dime las fuentes de esta anécdota. Y me contestó, lamentablemente no he encontrado una fuente específica que confirme la anécdota mencionada sobre San José María Escrivá, entrando a la iglesia, pues espiritual. Aunque esta historia refleja la profunda devoción de San José María a San José, vale, y su confianza en la providencia divina. No ha encontrado una fuente específica que la confirme. Sin embargo, y añade ChatGPT como diciendo, oye, que yo no me estoy inventando nada. Es conocido que San José María tenía profunda devoción a San José y lo consideraba un modelo de vida interior y trabajo. En su homilía, en el taller de José, San José María se refiere a San José como Padre y Señor, destacando su papel como protector y guía en la vida espiritual. Y sigue. Además, en su libro Camino, San José María aconseja, de San José dice Santa Teresa en el libro de su vida, quien no hallare maestro que le enseñe oración, tome este glorioso santo por maestro y no errará en el camino. El consejo viene de alma experimentada, síguelo. Esta referencia, dice, aunque no confirma la anécdota específica mencionada. Bueno, pues no sé si se la ha inventado o ha tomado una idea y la ha desarrollado y después para defenderse utiliza estas fuentes en este caso es de escriba.org y de colasiones.org, cosa que me sorprendió, que también entra en esa página web de la obra dirigida específicamente o especialmente a sacerdotes, ¿no? Y en concreto ya para entrar necesitas tener una contraseña y la clave para entrar en partes concretas dirigidas a los sacerdotes de la obra, ¿no? Pero bueno, la idea que dice ChatGPT, lo de la bofetada espiritual, me llamó mucho la atención, por eso le pregunté, oye, ¿y de dónde has sacado esto?
Me hizo gracia su respuesta y por eso te la comento. Pero la realidad es lo que dice la propia inteligencia artificial, ¿no? Que es conocido que San José María tenía una profunda devoción a San José. Pues que también nosotros tengamos esa profunda devoción a San José y que ChatGPT o quien quieras pueda decir de nosotros lo mismo, que tenemos esa profunda devoción a San José, al que acudimos no solamente hoy, el día de su santo, sino que también acudimos en otros muchos momentos. Recuerdo la oración de San José María: San José, nuestro Padre y Señor, bendice a todos los hijos de la Santa Iglesia de Dios. Oh Jesús, José y María, os doy el corazón y el alma mía. Oh Jesús, María y José, que estén siempre con los tres. O la oración que le gustaba repetir a San José María antes y después de la comunión, esas oraciones que la piedad de la Iglesia nos ha transmitido a lo largo de los siglos. Tengo una fotografía en mi cuarto de un cuadro de San José que está en el oratorio del colegio donde estaba en Culiacán, bueno, en uno de los colegios. Y por detrás tiene una oración a San José que está bien, pero a mí no me termina de gustar. Y es una oración muy bonita, pero no me termina de convencer. Prefiero una oración más desarrollada y más concreta, al estilo de la que sale pues eso, en esos devocionarios de piedad popular de San José para antes y después de la comunión. Él que fue custodio de la Virgen y del Niño. El Opus Dei, decía nuestro Padre, no se ha abierto camino fácilmente. Lo sabemos. No me refiero solamente al tema económico que decía antes, esa anécdota de bofetada espiritual, sino pues lo que sabemos, ¿no? Momentos que se sigan pasando y que pues ha sido todo muy difícil, añadía San José María, humanamente hablando. Yo no quería aprobaciones eclesiásticas que podrían torcer nuestro camino jurídico, un camino que entonces no existía. Invocábamos a San José, que hizo las veces de Padre y Señor, y pasaban los años. Hasta 1933 no pudimos comenzar la primera labor corporativa, la famosa Academia Día. Dábamos clases, pero en realidad quería decir Dios y audacia. Y eso era lo que necesitábamos para romper, como rompimos los moldes jurídicos, y dar una nueva solución a las ansiedades del alma del cristiano, que quería y quiere servir con todo su corazón a Dios, dentro de las limitaciones humanas, pero en la calle, en el trabajo profesional ordinario. Pues también vamos a acudir a la intercesión de San José para que en este día y todos los días, pues Él nos siga ayudando no a romper los moldes jurídicos, evidentemente. Ahora no hace falta romper ningún molde jurídico, ¿no? O crear nada, pero sí para que siga dando una solución a las ansiedades del alma cristiana, que quiere ser santa en medio del trabajo profesional en la calle. Señor, tú lo entiendes, ¿verdad? Y San José también lo entiende, porque él también estuvo trabajando en esa vida ordinaria y no hacía nada más que y nada menos que pues dar de comer al niño, cuidar de la Virgen, que tuviera un hogar, que tuviera una familia, que tuviera un medio en donde Cristo fuese creciendo y desarrollando y preparándose para su labor apostólica también, pero realizando la salvación en medio de esas circunstancias de la vida de familia, de la vida profesional. Eso que tantas veces no se entiende, porque se piensa, bueno, leyendo este libro que va hablando del desarrollo de la sociedad sacerdotal de la Santa Cruz, habla de cómo
pues en aquellos años 50 y antes, se consideraba que para ser santos no bastaba con ser sacerdote diocesano, sino que tenías que ser religioso. Y entonces los religiosos, los sacerdotes religiosos sí podían ser santos, pero los sacerdotes diocesanos podían ser muy buenos. Ya está. Esto no se lo inventa el autor del libro, sino que cita cantidad de fuentes. Y es la realidad. San José María rompía ese esquema, ¿verdad? Rompía ese esquema porque hablaba de la santidad. También en las circunstancias ordinarias, en la vida profesional de ese sacerdote que era el pastor de una parroquia rural, en el campo, donde fuera. Y no tenía que ser en una iglesia importante, menos en una basílica, ¿no? Sino que en una iglesia de campo, pequeña. Por eso nuestro padre sabía las dificultades que se iban a encontrar y que se estaban encontrando. Pero a pesar de eso, animaba a sus hijos a acercarles ideal de santidad. Y ese camino de santidad a esos sacerdotes diocesanos también. Señor, te pedimos que nosotros sigamos viviendo de ese modo, transmitiendo a los demás la búsqueda de la santidad en las circunstancias ordinarias de cada día. Se han abierto los caminos divididos de la tierra, decía San José María, a pesar de los pesares, también le gustaba repetir. Pues a pesar de todo eso, adelante. Nuestro Padre quiso poner en la medallita que cuelga de la cadenita, de la llave del sagrario, con esa cadenita, una imagen de San José en esa medallita y por detrás esa ejaculatoria ite a Joseph, tomándola de José de Egipto, pero recuerdo que estando en Vigo iba con otro sacerdote diocesano de casa a conocer y a tener también círculos, reuniones, palestras, dicen los portugueses, en Portugal, el norte de Portugal. Y recuerdo que conocí, entre otros, a un sacerdote que era Cedellito. Y yo decía, ¿cómo se llama este buen padre? Hasta que ya entendí que era José de Egipto. Pues ese José de Egipto que cuando pasaban esa penuria en Egipto, el faraón le decían, id a José. Pues como él nos concedió el tener el primer sagrario en un centro de Opus Dei, pues nuestro padre quiso poner esa medalla con esa inscripción, ite a Joseph. Que también nosotros acudamos a San José para que nos dé el pan de la Eucaristía. Demos gracias al Santo Patriarca por estas delicadezas suyas con la obra. Y pidámosle que nos enseñe a no dejar nunca solo a Jesús en el sagrario, realmente presente en la Sagrada Eucaristía y reservado en tantos sagrarios. Recuerdo que nuestro Padre, cuando por las noches le costaba dormir, iba recorriendo los distintos sagrarios de los distintos centros del mundo entero, que sepamos acompañarle constantemente. También le pedimos ayuda en este rato de oración para renovar nuestra entrega y con esa incorporación que hacemos a la obra, incorporarnos definitivamente a la obra. También San José está presente. De mis años en México, recuerdo que leyendo anécdotas y porque además hay un sacerdote numerario que en ese momento vivía en Guadalajara
era el vicario, sacerdote secretario de la delegación, pues que era experto en la guerra de los cristeros. Sería muchísimo. Pues durante la persecución religiosa en México, 1926-1929, conocido como la Guerra Cristera, los sacerdotes y fieles católicos eran perseguidos por el gobierno. Y en un pequeño pueblo, un grupo de soldados federales, del gobierno federal, recibió órdenes de capturar y ejecutar a un sacerdote que iba celebrando la misa en secreto. Cuando los sacerdotes se acercaban a la iglesia, los fieles se arrodillaron y pidieron la intercesión de San José. En ese momento, una espesa niebla descendió sobre la zona, de un modo repentino, ocultando completamente la iglesia. Los soldados, confundidos y sin poder ver, se desviaron del camino y pasaron de largo sin encontrar el templo. Los fieles siempre atribuyeron este hecho a la intervención milagrosa de San José, quien protegió la iglesia y a su sacerdote de la persecución. Pues mira, es otro ejemplo de cómo San José también sabe hacer las cosas para proteger. Sabe proteger. Pues al niño llevándoselo a Egipto, sabe proteger al niño volviendo a Nazaret y sabe hacer todas estas cosas para proteger al Hijo de Dios y también al cuerpo místico de Cristo. En la ciudad de Le Puy, Francia, un grupo de monjas carmelitas rezaba a San José para que su convento no fuera destruido durante los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial. Mientras la ciudad sufría ataques aéreos, las religiosas permanecían en oración confiando en la protección del santo. Sorprendentemente, aunque los edificios alrededor fueron gravemente dañados, el convento quedó completamente intacto. Incluso un proyectil que cayó en el jardín del convento no explotó. Las monjas también atribuyeron este milagro a San José y difundieron su devoción como protector en tiempos de guerra. También ahora hay tiempos de guerra, porque todo el mundo habla de que si la Tercera Guerra Mundial, que si la guerra en Europa, que si estamos países en guerra. Bueno, pues también le pedimos a San José que haya paz en el mundo, que haya paz en las conciencias, que haya paz en la Iglesia, que haya paz. Ahora con la enfermedad del Papa, todo el mundo habla de que si en este sitio, que si este sucesor, que si en el cónclave, que si no sé qué, que si no sé cuánto, pero la realidad es que lo que hay que hacer siempre es rezar y dejarnos de cábalas y de bobadas y rezar. Y rezar en este caso a San José. Terminamos la oración con palabras de nuestro Padre publicadas en una publicación interna de las mujeres, en Noticias. Dice así nuestro Padre: Jesús, María y José, que seáis el amor de nuestra vida. Que seáis el amor de nuestra vida. Esta frase la subrayé en negrita porque la remarqué en negrita porque me llamaba la atención. Que seáis el amor de nuestra vida. Que estemos junto a vosotros, no ya solo en Nazaret, sino en el salario y en todos los salarios de la tierra. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.